Y listo. Buen día, pues jóvenes, vamos a seguir trabajando hoy en lo que es pues la derivada, ¿verdad? Eh, Aquí en la plataforma pues está, bueno, esta es la de otra sección, ¿verdad? Pero en esencia la plataforma se muestra igual para todos nosotros, para todas las secciones. Entonces, aquí aparecen los videos, lo que vamos a trabajar hoy es la regla de la cadena. Aquí aparece la demostración de la fórmula, ¿verdad? De la regla de la cadena. Y aparecen 4 ejemplos, ¿verdad? Aparece la regla del producto, que este video contiene la demostración de la regla del producto. Y aparecen 2 ejemplos. Y aparece también otro video donde estudiamos la regla del cociente. Aparece la demostración de la regla del cociente. Permítanme, que hay gente todavía en sala de espera. Vaya, qué extraño. Permítanme, jóvenes. Listo, aceptemos a las personas de la sala de espera. Entonces aparece la demostración de la regla del cociente y aparecen también 2 ejemplos. Entonces hoy vamos a enfocarnos en los videos 5, 4 y 3, ¿verdad? Que están en la plataforma. Ayer habíamos hablado, ¿verdad? De que si ustedes buscan en Google fórmulas de derivadas, pues les aparecen pues bastantes tablas, ¿verdad? Y todas ellas pues contienen la información que nosotros necesitamos para calcular las derivadas. Una tabla que en particular pues me gusta porque está bastante completa es esta. Lástima que la resolución pues no se mira tan bien, ¿verdad? Pero pues bueno, creo que alcanza a distinguirse los principales rasgos, ¿verdad? De la tabla. Esta tabla pues está bastante completa. Las 2 columnas de la izquierda, pues nos tienen lo que son las funciones elementales, ¿verdad? Y sus respectivas derivadas. Permítanme, jóvenes. Ok, nos contiene lo que son las funciones elementales y sus principales derivadas. Nosotros ayer, pues hablamos de esta función, ¿verdad? Si nosotros tenemos y igual a x a la n, la derivada y', pues nos dice que es n por x a la n menos 1. Es decir, el exponente baja a multiplicar y le restamos 1 al exponente. Eso es, pues, esta fórmula que vimos ayer. Y aquí aparecen más fórmulas. Por ejemplo, si ustedes tienen una función en la que aparece la raíz cuadrada de x y la quieren derivar, pues la derivada de eso sería 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Todas estas fórmulas se demuestran a través de la definición de derivada, ¿verdad? Por medio de lo que son los límites. Y pues, bueno, ya están aquí, no las tenemos que demostrar todas, sino simplemente hacer uso de las tablas, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos una función e a la x, la derivada pues va a ser la misma función e a la x. La derivada de la función logaritmo natural va a ser la función 1 sobre x, ¿verdad? Permítanme. Ya sé qué voy a hacer. Permítanme, jóvenes. Voy a hacerme coadministrador en mi otro dispositivo para estar aceptando. Permítanme. Me voy a hacer co-host. Listo. Ok, entonces, ahorita les vuelvo a compartir pantalla. Entonces, esto es referente a esta tabla, ¿verdad? Y la segunda, la tercera y la cuarta columna de esta tabla nos presenta las derivadas de funciones compuestas, le llaman aquí, que en esencia es pues como la aplicación de la regla de la cadena. Si vieron el video de la regla de la cadena, pues ahí presenté algunos ejemplos, ¿verdad? Y esto pues se mira claro. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la función f de x a la n. Miren que aquí nosotros teníamos x a la n. En el lado izquierdo, en el lado derecho, nosotros tenemos una función f de x elevada a la n. Entonces la idea sigue siendo la misma. El exponente baja a multiplicar, lo multiplicamos por f de x a la n menos 1, es decir, le restamos 1 al exponente, solo que ahora la diferencia es que lo multiplicamos por la derivada de la base, por la derivada de f, ¿verdad?
De la misma forma, si tenemos la derivada de una función e a la f de x, la derivada de eso pues va a ser la misma función e a la f de x, solo que ahora lo multiplicamos por la derivada del exponente. Anteriormente la derivada de e a la x pues simplemente era e a la x. Pero ahora si nosotros tenemos e a la f de x, va a ser la misma función e a la f de x, solo que ahora multiplicada por la derivada del exponente, ¿verdad? Entonces, esto es como una extensión, ¿verdad? Que es la aplicación de la regla de la cadena. Y pues, eso es lo que nosotros vamos a aprender a trabajar hoy, ¿verdad? Hacer algunos ejercicios en los que pues tengamos que aplicar esas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, las reglas del producto, que este es el video, creo que es el número 4, regla del cociente, que es el video número 5, y regla de la cadena, que es el video número 3. Entonces ahí están demostradas todas estas reglas, y nosotros ahorita lo único que vamos a hacer es utilizar pues estas fórmulas, ¿verdad? En la sección de las 7 de la mañana, pues resolvimos estos ejercicios. En la sección de las 8 de la mañana resolvimos estos ejercicios. Y hoy pues vamos a trabajar otros dos ejercicios, ¿verdad? Igual ya saben que en la plataforma ustedes podrían consultar los videos de las dos secciones anteriores y pues tendrían una mayor cantidad, ¿verdad? De videos, de ejercicios resueltos. Entonces para ello vamos a utilizar pues este documento, ¿verdad? Que son exámenes de periodos académicos anteriores. Si ustedes buscan en Google exámenes de métodos cuantitativos 3, pues con certeza que lo van a encontrar, ¿verdad? De hecho, están en el blog, ¿verdad? De un colega que los escaneó y los subió, y pues ahí los podrían encontrar. Entonces, si gustan, resolvamos estos ejercicios que se ven por acá. El primero, resolvamos el inciso A, que nos dice g de x igual a 2x menos 3 elevado a la 4 por x cuadrado más x más 1, todo eso elevado a la 5. Entonces, nos dan la función g de x igual 2x menos 3 elevado a la 4 por x cuadrado más x más 1 elevado a la 5. Esta es la función que nos piden derivar, ¿verdad? Lo que nos piden es encontrar la derivada, pero nosotros digamos que además de eso calculemos f' evaluada en 0. Digamos aquí calcule g', perdón, evaluada en 0. Entonces, de entrada, nosotros tenemos que ver el problema, ¿verdad? Para empezar, nosotros identificamos que aquí hay dos funciones. Hay una función que es esta y otra función que es esta. Y las dos funciones se están multiplicando. Entonces, lo que tenemos nosotros que aplicar en esencia, ¿qué es? Regla del producto. ¿Qué nos dice la regla del producto? La derivada de la primera función la multiplicamos por la segunda función. Y a eso le sumamos la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. O sea que en esencia tenemos que derivar individualmente cada una de estas dos funciones y después pues multiplicarlas, ¿verdad? Una forma de ver esto pues más fácilmente es haciendo una tabla, ¿verdad? Vamos a poner aquí, por ejemplo, la función y aquí abajo vamos a calcular la derivada, ¿verdad? La derivada. Entonces, la primera función sería esta, 2x menos 3 elevado a la 4. La segunda función sería x cuadrado más x más 1 elevado a la 5. Y estas dos funciones pues las tenemos que derivar. ¿Cómo las derivamos? Pues la fórmula que tenemos que aplicar en esencia pues es esta, ¿verdad? Tenemos una función elevado a la n. Y la fórmula pues que tendríamos nosotros es sencillamente esta de aquí, ¿verdad? Si quieren podríamos copiar la fórmula, ¿verdad? Y aquí, si nosotros lo que queremos es derivar f de x a la n, queremos derivar esto, pues la derivada de esto sería n por f de x a la n menos 1 por f' de x. Esta es la fórmula, es decir, la idea es la misma. Bajamos el exponente, en el primer caso sería 4, y le restamos 1 al exponente. Ahí está. Solo que ahora lo tenemos que multiplicar por ¿quién? Por la derivada interna. Es decir, la derivada en este caso
de 2x menos 3. Todos sabemos que la derivada de 2x, derivada de x es 1. O sea que esto sería por 2. Y la derivada de 3 es 0. O sea que esto simplemente sería multiplicado por 2. Y esa sería, jóvenes, la derivada de la primera función. La derivada de la segunda función, la misma idea. 5 multiplicado por x cuadrado más x más 1 y le restamos 1 al exponente. El exponente va a multiplicar y le restamos 1 al exponente. Y ahora lo multiplicamos por la derivada interna, es decir, la derivada de este factor. Derivada de x cuadrado es 2x. Más derivada de x es 1. Derivada de 1, pues sabemos que es 0. El día de ayer nosotros aprendimos a derivar lo que son polinomios, ¿verdad? Entonces, derivada de x cuadrado más x más 1, eso se convierte en 2x más 1. Y ya está. Entonces, ¿qué nos decía la regla del producto? La regla del producto lo que nos dice es que la derivada del producto de dos funciones va a ser la derivada de la primera función por la segunda función, más la primera función por la derivada de la segunda función. O sea que en esta tabla, la primera función es esta. Entonces primero tenemos que calcular la derivada de la primera función por la segunda función. Es decir, multiplicar estos dos factores que están ahí. O sea que esto sería, ¿cuánto? Bueno, esto 4 por 2, 8, ¿verdad? Esto sería 8 por 2x menos 3 a la 3 por x cuadrado más x más 1 elevado a la 5. Esto sería, ¿verdad? El primer factor. Ahora tenemos que multiplicar la primera función por la derivada de la segunda función. O sea que tenemos que multiplicar ahora estos factores de aquí y sumarlos. O sea que esto nos quedaría más 2x menos 3 a la 4 por 5 por x cuadrado más x más 1 a la 4 por 2x más 1. Y esto de aquí, jóvenes, es en esencia la derivada de la función. Lo que podríamos hacer, si quieren, es expandir todo esto, multiplicar estos polinomios, sumar todo esto, simplificar, factorizar, y ya estuvo, ¿verdad? Pero me parece que es demasiado trabajo, es algo, pues, que ya es un trabajo de álgebra, no es tan relevante, ¿verdad? Para nuestro objetivo aquí, que es el cálculo. Entonces, esto de aquí sería sencillamente la derivada. Y lo que nos pedían a nosotros originalmente, permítanme, lo que nos pedían a nosotros es calcular g' de 0. O sea que g' de 0 sería simplemente sustituir, ¿verdad? Evaluar esta función cuando x toma el valor de 0, ¿verdad? Entonces, en vez de x lo sustituimos en 0 y esto nos va a quedar 8 por 2x menos 3. Esto nos queda negativo 3 a la 3 por 0 al cuadrado más 0 más 1. Esto nos queda 1 a la 5 más, aquí nos queda 2 por 0 menos 3. Eso nos queda negativo 3 a la 4 por 5 por 0 más 0 más 1. Eso es 1 a la 4 por 1. Perdón, jóvenes. Y esto pues ya solo tenemos que evaluarlo, ¿verdad? Esto es 8 por negativo 3 a la 7. Perdón, a la 3. Eso es negativo 27, ¿verdad? Por 1, pues esto es 1. Aquí nos queda más 3 a la 4, esto es 81, positivo, por 5, por 1. Entonces, ¿cuánto es negativo 8 por negativo 27? 27 por 8, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Alguien que tenga calculadora a mano que nos ayude? Ah, 8 por 27, ¿Sí? 216. Ok, gracias. Negativo 216 más 81 por 5, ¿cuánto es? 8 por 5, 40. 405.
405, gracias. Y negativo 16 más 405 da como 189. 189, gracias. Entonces, esta sería la respuesta. Si este fuera el problema que sale en examen, ustedes, si les pidiera yo calcular la derivada en cero, lo que tendrían que responder es 189. Entonces, este es calcular derivadas aplicando la regla del producto. Ahora bien, esto pues naturalmente se puede resolver en cualquier aplicación de cálculo, ¿verdad? Para ser sincero, ¿verdad? Ustedes simplemente tienen que escribir la función. Nosotros abramos esta aplicación de GeoGebra y escribamos pues la función que nos estaban pidiendo, ¿verdad? En este caso la función era g de x igual, y abramos paréntesis, era 2x menos 3 elevado a la 4, ¿verdad? Y esto multiplicado por x cuadrado más x más 1. X cuadrado más x más 1. Esto de aquí elevado a la 5. Esta es la función que a nosotros nos pedían evaluar. 2x menos 3 a la 4 por x cuadrado más x más 1 elevado a la 5. Y nosotros queríamos calcular la derivada. La derivada, pues simplemente nosotros calculamos g'. GeoGebra, pues lo que hace es darnos esa función, pues ya expandida, ¿verdad? Ya la muestra toda la función, en esencia ese es un polinomio de grado 13. Y como a nosotros lo único que nos interesaba era calcular g' de 0, pues nosotros evaluamos g' y le evaluamos en 0. Y GeoGebra nos dice, pues que g' evaluada en 0, ¿cuánto es? Esta es la función g, y nos dice que g' evaluada en 0, 189. Y ese 189 coincide pues con el valor que nosotros encontramos de forma analítica, 189. Entonces, esto es derivar, esto es la regla del producto. ¿Puede ser complicado? Pues dependiendo de la función, sí. Esta función tal vez no es de las más complicadas, pero si aquí nosotros ponemos otro tipo de funciones, eso se nos puede complicar más. Y un problema de estos fácilmente nos podríamos tardar nosotros 40 minutos en resolverlo, ¿verdad? En cambio, con una aplicación tecnológica, pues miren que en cuestión de 15 segundos ya podemos obtener la respuesta, ¿verdad? Claro, es importante que ustedes sepan y conozcan que esto se puede, se resuelve de esta forma, ¿verdad? Pero tampoco es que el objetivo es hacer que ustedes sean unas computadoras y que sepan de memoria todas las fórmulas de la tabla y cuestiones así, ¿verdad? Lo que sí es que deben saber que existen métodos para resolver esto de forma analítica, y si ustedes lo quieren trabajar de esta forma en examen, pues excelente. Por mí estaría más que genial, ¿verdad? Más que perfecto. Si quieren utilizar una aplicación, pues también pueden hacerlo, ¿verdad? Están en la libertad. Lo que sí es que la respuesta, yo solo les pido que la respuesta sea correcta. Si lo hagan de una forma u otra, pues bueno, la respuesta tiene que estar correcta, ¿verdad? Que al final, pues en la vida real eso es lo que se trata, ¿verdad? Resolver problemas. Y la próxima semana ya vamos a estudiar lo que son, pues, aplicaciones, ¿verdad? Donde tengamos que no solo calcular derivadas, sino darle sentido. Interpretar esa aplicación o ese problema en la vida real, darle sentido a través de una derivada y resolverla, ¿verdad? Entonces, si quieren hagamos un problema más. Solo vamos a hacer dos problemas porque no sé si ustedes me estarán escuchando bien, pero esto de estar hablando con mascarilla, pues es algo incómodo, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver este problema. Vamos a derivar e a la 4x menos x a la 4 sobre 4x menos x a la 4 al cuadrado. Entonces, nuestra función va a ser esta, f de x igual a e a la 4x menos x a la 4 sobre
Aquí vamos a poner 4x menos x a la 4 al cuadrado. Al cuadrado. Y vamos a... digamos que lo que les pido en examen yo es que calcule f' de 1. F' de 1. Entonces calcular la primera derivada y evaluarla en 1, ¿verdad? Entonces, de entrada, aquí ¿qué tenemos que ver nosotros? Tenemos una función en el numerador y tenemos una función en el denominador. O sea que estamos dividiendo dos funciones. Automáticamente ustedes piensen, bueno, regla del cociente. Y ya está. No hay nada más. Regla del cociente. La regla del cociente, ¿qué nos dice? Derivar el numerador y multiplicarlo por el denominador. A eso le tenés que restar el numerador multiplicado por la derivada del denominador y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado. O sea que esto también lo podríamos desarrollar fácilmente a través de una tabla. Vamos a tener aquí nosotros nuestra función y vamos a calcular aquí la derivada. Primero el numerador, pues es este, e a la 4x menos x a la 4. Y después el denominador, que es 4x menos x a la 4, al cuadrado. Entonces, pues ya está. Tenemos que aprender a derivar esas cosas. ¿Qué nos dice la tabla? Pues bueno, si vos tenés una función exponencial, esto de aquí, e a la f de x, e a la f de x, pues la derivada de eso va a ser e a la f de x y lo multiplicas antes por f' de x, ¿verdad? Es decir, se las voy a copiar aquí en el cuaderno por si no se mira bien. Si nosotros quieren derivar e a la f de x, si queremos derivar esto, pues eso va a ser igual a f', es decir, primero derivamos el exponente y eso lo multiplicamos por la misma función exponencial. O sea que la derivada de esto, jóvenes, primero derivamos el exponente. Eso es un polinomio. Derivada de 4x, 4. Derivada de esto sabemos que es 1, ¿verdad? Derivada de x a la 4, 4x a la 3. Ya derivamos el exponente. Y ahora volvemos a escribir la misma función exponencial. O sea que esto aquí nos quedaría por e a la 4x menos x a la 4. Y con eso ya derivamos el numerador. Y para derivar el denominador, esto de aquí, pues es la misma forma que nosotros hicimos aquí arriba, ¿verdad? El exponente baja a multiplicar, le restamos 1 al exponente, o sea que ahora aquí nos quedaría esto la 1, y lo multiplicamos por la derivada interna. Derivada de 4x menos x a la 4, 4 menos 4x a la 3. Y ya está. Ya tenemos las derivadas del numerador y la derivada del denominador. Ahora aplicamos sencillamente la regla del cociente. F' de x va a ser derivada del numerador por el denominador. Es decir, tenemos que multiplicar estos dos términos. O sea que esto nos quedaría 4 menos 4x a la 3 multiplicado por e a la 4x menos x a la 4 multiplicado por 4x menos x a la 4 al cuadrado. Esto es el producto de estos dos. O sea que lo que hicimos aquí nosotros fue multiplicar esto de aquí, es lo que llevamos, la derivada del numerador por el denominador. Y a eso le tenemos que restar esto otro, es decir, a esto que nosotros escribimos aquí, le restamos el producto de estos dos términos. Ahora le tenemos que restar el numerador, que es e a la 4x menos x a la 4, por la derivada del denominador, es decir, por 2 por 4x menos x a la 4 por 4 menos 4x a la 3. Y todo esto, jóvenes, lo tenemos que dividir entre ¿quién? Según la regla del cociente, lo tenemos que dividir entre el denominador al cuadrado. O sea que esto lo tenemos que dividir entre el denominador, que es 4x menos x a la 4, al cuadrado. Pero como ya estaba al cuadrado, el cuadrado del cuadrado aquí sería a la 4. Y esto de aquí es la derivada. Eso es la derivada.
Si quisiéramos simplificar eso, pues tendríamos que desarrollar todo eso, sacar términos semejantes, factorizar, cancelar algunas cosas del numerador con otras cosas del denominador, es decir, todo el trabajo que nosotros vimos en métodos cuantitativos 1 es lo que tendríamos que aplicarle a este, ¿verdad? Pero para mí esa es la derivada y ahí está bueno, ¿verdad? Si les pidiera simplificar, pues bueno, tocaría simplificar todo eso. En el examen creo que decía simplifique, ¿verdad? Veamos cómo decía en el examen. Eh, no decía, era la diferenciación, no pedía simplificar por lo menos, ¿verdad? Así que aquí esto para nosotros estaría bueno. Pero a nosotros lo que nos piden es calcular f' de 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La derivada, evaluarla en 1. Es decir, todo aquí en donde aparezca una x, tenemos que sustituirlo por 1. O sea que aquí nos quedaría 4 menos 4 por 1 a la 3, 4 menos 4 por e a la 4 menos 1, multiplicado por 4 menos 1 al cuadrado, menos e a la 4 menos 1 por 2 por 4 menos 1 multiplicado por 4 menos 4. Todo esto dividido sobre 4 menos 1 a la 4. Y si ustedes se fijan, pues esto es 0. ¿Por qué? Porque 4 menos 4, esto es 0. 0 multiplicado por cualquier cosa va a ser 0. 4 menos 4, esto es 0. O sea que todo esto, no importa qué valores sean, al multiplicarlo por 0, va a dar 0. O sea que en el numerador lo que tenemos nosotros es 0 menos 0. Y en el denominador tenemos 3 a la 4. O sea que esto nos da 0 sobre 81. Y esto, jóvenes, es 0. O sea que lo que nos pedían a nosotros, si este fuera el ejercicio de examen, ustedes lo que tendrían que escribir en la plataforma es el número 0. Y esa sería su respuesta. Bueno, en el ejercicio anterior tendrían que haber escrito 169. En este ejercicio, lo que tendrían que escribir en la plataforma es 0. Y esto, pues, se puede verificar también en GeoGebra. Sí, ¿verdad? También lo único que tenemos que hacer es escribir la función. Vamos a ver. Permítanme, tenemos que borrar esto. Bueno, está colapsando GeoGebra, si quieren. Vamos a borrar esto, permítanme. Borrar. Entonces, escribamos la nueva función, que ahora pues la llamamos f de x, igual. Y esta función es la función exponencial e elevado, y en el numerador tenemos 4x menos x a la 4. Perdón, 4x menos, que sería x elevado a la 4. Todo esto entre, abramos paréntesis, aquí sería 4x menos x elevado a la 4. Y todo este denominador elevado al cuadrado. Esa es nuestra función. GeoGebra nos muestra la gráfica de la función, pero miren que es la misma. 4e a la 4x menos x a la 4 sobre 4x menos x a la 4 al cuadrado. Eso es. Y si nosotros le pedimos que nos calcule la derivada, pues lo que tenemos que hacer es simplemente decirle, ok, GeoGebra, calculame f'. Y ya está. GeoGebra ahí nos muestra la derivada ya expandida. No sé si se fijaron, pero cuando escribimos f', permítanme, vamos a volverla a escribir. Le di en duplicar. Permítanme. Esto se me está colapsando otra vez, le di en duplicar, creo. Borrar. Calculemos f'. Mire, cuando le aprieto F y de ahí el símbolo de derivada,
Si ustedes se fijan, pues GeoGebra internamente lo que hace es realizar los cálculos que nosotros estábamos haciendo manualmente, solo que después él lo desarrolla todo. Si se fijan, ahí tiene 4x, bueno, eso es lo que él hizo al revés, por 1, por 4, menos 4x a la 3, por e a la 4x, menos 2. O sea, él internamente aplica lo que es la regla del cociente. Y, pues bueno, al darle Enter, pues él ya desarrolla completamente, ¿verdad? Toda esa expresión, o sea que nos da toda la expresión ya simplificada. Y como nosotros lo que queríamos calcular era f' en 0, entonces le damos f' y luego le damos entre paréntesis 0. Perdón, en 1 le estábamos hablando nosotros, ¿verdad? F' de 1 es lo que pedíamos. Ahí está. F' de 1, GeoGebra nos dice que es ¿cuánto? 0. F' de 1, GeoGebra nos dice que es 0, que es exactamente lo que lo que calculamos nosotros, ¿verdad? F' de 1, a nosotros nos salió 0, y GeoGebra nos dice que F' de 1 también es 0. Entonces, como pueden observar, obtenemos exactamente los mismos resultados, ¿verdad? Ya sea en GeoGebra, ya sea en Wolfram Alpha, en matemática, en Symbolab, en Format, en cualquier aplicación que quieran, ¿verdad? Bueno, si está bien programado, obviamente, esa aplicación, el resultado les debe salir exactamente el mismo. Entonces, pues esto sería todo, jóvenes. Esto es reglas de diferenciación, la regla del producto, regla de la cadena y diferenciación, y regla del cociente, ¿verdad? Así que pues espero que hayan quedado claros estos ejemplos. Cualquier consulta, pues ya saben, pueden realizarla. Y pues mañana no nos reunimos, nos volvemos a reunir hasta el día lunes. Y el martes tendremos una especie de repaso. Tal vez les configuro una prueba de práctica. Y pues ya está. Por hoy nos quedamos aquí. Y pues bueno, jóvenes, que tengan un feliz día. Gracias, licenciada. Igual, buen Buen día. día, Lic, gracias. Chao, buen día. Bye. Gracias, Lic. Buen día, Lic, gracias. Bye. Gracias, Lic.